¿Y si el gran villano de la historia más famosa del mundo fuera en realidad el héroe? Hoy vamos a desglosar los argumentos de un libro que plantea justo eso. Se llama Jehová desenmascarado, y créanme, nos ofrece una forma de leer la Biblia como nunca antes la habíamos visto. El punto de partida del libro es una pregunta que ha desconcertado a filósofos y creyentes por siglos, el famoso problema del mal. La lógica es simple. Si Dios es bueno, no querría que existiera el mal, y si es todopoderoso, podría simplemente eliminarlo. Pero ahí está, el sufrimiento es parte de nuestro mundo. Este es el gran enigma que esta obra se propone descifrar. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El autor, Nathaniel J. Merritt, sugiere que la solución no está en complicadas discusiones teológicas, sino en algo mucho más directo: volver a analizar quién es de verdad el personaje principal del Antiguo Testamento. Lo que nos dice en esencia es que quizás hemos estado leyendo la historia, pero apoyando al protagonista equivocado. Muy bien, vamos a sumergirnos en la primera pieza de este rompecabezas que nos presenta el libro. La idea es que el Nuevo Testamento no cayó del cielo ya escrito, sino que es el resultado de un proceso histórico muy largo y muy humano. A ver, pensemos en esto. Pasaron más de 300 años desde la muerte de Cristo hasta que se empezó a tener una lista más o menos oficial de los libros del Nuevo Testamento. No fue algo inmediato, fue un proceso de décadas, de concilios, de votaciones y de decisiones de figuras de la Iglesia como el obispo Atanasio, que al final se ratificaron. Y para darle más peso a este punto, el libro nos lanza un dato impresionante. Existen más de 5.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Pero aquí viene lo importante, según el autor. De todos esos miles, no hay dos que sean exactamente idénticos. Esto, argumenta, pone en jaque la idea de que tengamos un texto único y perfectamente preservado desde el inicio. Y ojo, que esta no es una crítica moderna. El libro nos recuerda que ya en el siglo III, un teólogo importantísimo como Orígenes se quejaba de las alteraciones en los textos. O sea, el problema de las copias diferentes era bien conocido casi desde el principio. Dejemos el Nuevo Testamento por un momento y vayamos a la segunda pista, que nos lleva directo al corazón del Antiguo Testamento. Aquí es donde el autor usa la lupa de la lingüística para cuestionar uno de sus pilares, la idea del monoteísmo. El centro de todo este argumento es una palabra hebrea, Elohim. Casi siempre la vemos traducida como Dios, en singular, pero lo que el autor recalca es que, gramaticalmente, es un sustantivo plural. Su significado literal sería algo así como dioses o los seres poderosos, lo que, claro, abre la puerta a una interpretación totalmente distinta. Para respaldar esto, el libro nos pone varios versículos sobre la mesa. Por ejemplo, este de Éxodo. Fíjense en la pregunta: ¿compara a Jehová con otros Elohim? Según el autor, la pregunta misma ya da por hecho que existen otros dioses con los que se le puede comparar. Aquí tenemos otro ejemplo que es aún más directo. No se describe a Jehová como el único Dios, sino como el Dios de dioses. Según el análisis del libro, esto no es monoteísmo puro, es enoteísmo. O sea, la creencia en un Dios que es el jefe, sí, pero que preside sobre un panteón de otros dioses menores. Y este versículo es para el argumento una joya. La palabra Elohim se usa dos veces, una para hablar del Dios que preside la reunión y otra para referirse a la asamblea de dioses que está siendo juzgada. El libro lo presenta como una evidencia clarísima de que se está hablando de un concilio de deidades. Y ahora sí, llegamos a la tercera pista. Para mí, esta es la más provocadora de todas. Nos lleva de regreso al mismísimo inicio, a una relectura radical de lo que pasó en el Jardín del Edén. El libro nos pide que nos detengamos a ver con calma dos frases que están en conflicto directo. Por un lado, Jehová advierte: el día que coman de ese fruto, morirán. Y por el otro, la serpiente promete: no morirán, al contrario, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Y aquí viene el punto clave del argumento. La misma Biblia nos cuenta que Adán vivió 930 años. O sea, es evidente que no murió el día que comió del fruto. Y no solo eso, el Génesis después confirma que sus ojos fueron abiertos y que Jehová mismo dice que el ser humano es como uno de nosotros. Esto nos obliga a plantear una pregunta bastante incómoda. ¿Y si la que decía la verdad era la serpiente? Bien, con estas tres pistas sobre la mesa, un texto con alteraciones, la idea de varios dioses y una mentira en el Edén, el libro por fin nos presenta su gran revelación. Una explicación basada en antiguas ideas gnósticas para que todo el misterio encaje.
El autor se apoya muchísimo en este versículo del Nuevo Testamento. Esa frase, el Dios de este siglo, la interpreta como una prueba de que la Biblia habla de dos seres divinos diferentes. Un Dios menor, que es el que gobierna este mundo material, y el verdadero Dios, el Padre, del que hablaba Jesús. A esta figura inferior, los gnósticos la llamaban el demiurgo. En su visión, el demiurgo no es el ser supremo y perfecto, sino un creador menor, un artesano imperfecto, que creó un mundo material lleno de fallas. Y aquí está la tesis central del libro, que el Jehová del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero, sino este demiurgo. Y con esta nueva perspectiva, el papel de la serpiente da un giro de 180 grados. Ya no es el malo de la película. En esta lectura es un mensajero de la sabiduría divina, a la que los gnósticos llamaban Sofía. Su misión no era tentar a la humanidad para que cayera, sino ofrecerle gnosis, el conocimiento que el demiurgo celosamente les estaba ocultando. Bueno, si aceptamos esta premisa por un segundo, ¿qué consecuencias tiene? El libro usa esta lente gnóstica para intentar darle un nuevo sentido a esos pasajes del Antiguo Testamento que siempre han sido tan violentos y difíciles de entender. El autor nos propone usar lo que él llama la prueba de los frutos, basándose en las palabras de Jesús. La idea es muy sencilla. Se juzga a un ser por sus acciones, por los resultados que produce. Si alguien trae robo, muerte y destrucción, no puede ser el mismo que viene a ofrecer vida en abundancia. Y es aquí donde se presentan los frutos atribuidos a Jehová. El libro cita pasajes terribles como este de Oseas, que describen una violencia brutal. El argumento es que estos actos son totalmente incompatibles con un Dios de amor perfecto, pero encajan bastante bien con la idea de un creador imperfecto, celoso y vengativo como el demiurgo. Pero no se trata solo de la violencia. El autor también resalta pasajes que parecen ponerle límites al poder de Jehová. Este versículo de Jueces, donde su pueblo es detenido por unos simples carros de hierro, se usa para argumentar que no es todopoderoso, lo que refuerza la idea gnóstica de que es una deidad menor, no el ser supremo. Entonces, el objetivo final del libro no es tirar la Biblia a la basura, sino todo lo contrario, ofrecer un nuevo marco para leerla. Una especie de llave de gnosis, que según el autor hace que las contradicciones, los dos dioses en aparente conflicto y la violencia que no entendemos, de repente encajen en una sola narrativa coherente. Y así llegamos al final de este análisis. La llave de gnosis que propone el libro no busca ser la verdad absoluta, sino más bien una invitación a cambiar de perspectiva. La pregunta final que nos deja no es si esta teoría es cierta o no, sino algo más profundo. ¿Qué nos revela sobre las historias que siempre hemos dado por sentadas? Porque a veces, lo único que se necesita para entender un texto milenario es atreverse a mirarlo con otros ojos.